La córnea está aquí. Estoy hablando de la cámara anterior del ojo, del cristalino, que tiene que ser perfectamente transparente, ¿no? La cámara posterior, pero sobre todo acá el humor vítreo, ¿no? Nos interesa que todo esto esté perfectamente transparente, sobre todo el cristalino. Hoy en día, lamentablemente, conforme pasan los años, el cristalino se envejece y se vuelve opaco. Entonces, si tenemos un cristalino opaco, no va a haber una buena visión. Hay gente que tiene esa predisposición, se opaca tanto que luego ya no ve nada, entonces hay que retirar ese cristalino, ¿no? Afortunadamente, hoy día hay grandes oftalmólogos que hacen esta operación de manera muy sencilla, como si nada, sacan una lente y la vuelven a cambiar con una artificial y la persona ve perfectamente, ¿no? Entonces, importante que estas estructuras sean totalmente transparentes. ¿Por qué? Porque tiene que llegar acá el vestíbulo luminoso a nivel de la retina, ¿no? No olvidar que acá tenemos, acá hay una abertura, pero acá hay un músculo que ustedes saben, ¿no? Este famoso músculo acá está iris, ¿no? Que ustedes saben que una parte y la otra, pero en medio deja una abertura que nosotros la evaluamos, ya ustedes han hecho reflejo pupilar, de tal manera que esto se evalúa, ¿no? Entonces, esto está durante todo el día está contrayéndose, dilatándose. La pupila, cuando uno utiliza la visión de cerca, los objetos de cerca necesitan que la pupila se contraiga, pero cuando uno ve objetos lejanos, la pupila está dilatada, ¿no? Acá tenemos el músculo ciliar, ¿no? Que también se contrae, por supuesto, ¿no? En el momento en que hay un cambio en el diámetro anteroposterior del cristalino. El cristalino también está en continuo movimiento, ¿no? En la visión de cerca se aumenta el diámetro anteroposterior, o sea, se hace más fuerte, con mayor poder de refracción, mientras que en la visión de lejos esto prácticamente se estira, se elonga y más o menos tiene esta dimensión como lo estamos viendo aquí, ¿no? Sigamos. Entonces, cualquier pregunta, ustedes de inmediato están preguntando. Entonces, este es algo que nosotros hacemos los médicos a través de la pupila, y hemos visto que hay una abertura, ya ustedes la han visto en la práctica. Y entonces, a través de la pupila, nosotros con un aparato especial que se llama oftalmoscopio podemos ver el fondo del ojo. Esto se llama el fondo del ojo, ¿no? Y obviamente esto es la retina, ¿no? Esta es la retina, obviamente este es un esquema, pero el esquema vale la pena. ¿Por qué? Porque nos muestra que acá hay dos estructuras, una que se conoce como nombre de fobia, que es el lugar en donde hay el mayor número de receptores para la visión, por lo tanto es sumamente importante. Estamos hablando de los conos y estamos hablando también de los bastones, igualmente acá la zona de la mácula, ¿no? Que tiene otro color, acá la vemos en vivo y en directo, ¿no? En vivo y en directo tiene, por supuesto, un poquito de mayor irrigación, por eso mayor el color. Esta es la zona de la fobia y de la mácula, en donde se concentran el mayor número de receptores para la visión. Estamos hablando de los conos y estamos hablando de los bastones. Acá el nervio óptico, ¿no? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve a los médicos para ver el borde el borde de este nervio. En general, cuando nosotros estamos con el aparato, a esto le llamamos papila, ¿no? La papila, que prácticamente es el nervio, ¿no? Es el nervio óptico que estamos viendo acá. ¿Para qué nos sirve este borde de la papila del nervio? Nos sirve para ver si hay hipertensión endocraniana, que es muy importante para el neurólogo. Cuando estos bordes están borrados, ¿no? Entonces se dice edema de papila. ¿Qué significa? Muchas veces las personas no saben que tienen un tumor dentro del cerebro, entonces esto nos puede diagnosticar un tumor cerebral si los bordes están borrados, ¿no? Entonces, nosotros decimos hay edema de papila. Esta es la parte más importante, hemos dicho, la zona de la fobia, de la mácula, y porque acá está el mayor número de receptores. Sin embargo, no olvidemos que también acá alrededor de todo, ¿no? Toda
Estamos viendo acá, ¿no?, este fondo de ojo, ¿no? Estamos viendo la retina prácticamente, pero aquí es una tremenda cantidad de áreas, sin embargo no hay tantos receptores, ¿ya? No hay tantos receptores como es esta zona, que es la zona más importante, podríamos decir, ¿ya? Bien, sigamos. En la retina la acabamos de ver y la podemos ver con el fondo de ojo, ¿no?, en vivo y en directo, como dicen los colegas. Pero si le hacemos un corte histológico a esta retina, ¿qué es lo que vemos? Naturalmente la retina está al lado de la coroides, acá está el epitelio pigmentado, ¿no?, la coroides que tiene que haber necesariamente para disipar los rayos luminosos, ¿no?, porque cada vez que entra un rayo luminoso tiene que ser absorbido, si no comienza a rebotar, ¿no?, comienza a refractarse. Por eso es importante esta capa, esta coroides, ¿no? Bien, entonces vemos aquí los bastones y vemos los conos, ¿no es cierto? Acá están los famosos receptores, bien ordenaditos, miren acá, ¿no?, estableciendo ya la sinapsis, miren las primeras sinapsis, miren entre bastones y conos, como intercambiando la información, ¿no? Antiguamente se decía que los bastones son para la visión de noche, los conos para la visión de día, pero yo les pregunto, ¿y ahorita? Es una situación especial porque ya nos está llegando la noche, sí, pero ustedes están acá encerrados. A propósito hemos apagado la luz para que se vea mejor, pero ¿no?, las personas que están adelante están utilizando ambos, conos y bastones, porque es una situación especial, ni de día ni de noche, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos los conos y los bastones, la sinapsis, y miren acá hay una neurona importantísima que está recogiendo toda esta información, ¿no? Esta neurona se llama la neurona horizontal, acá está H, la neurona horizontal, ¿no? Esta neurona es codificadora de toda esta información y luego resulta que acá tenemos otras neuronas que se llaman las neuronas bipolares, estamos viendo neuronas bipolares, ¿no? Y otras neuronas especiales, las neuronas amacrinas. A propósito, ¿por qué la mayoría, un segundito, entonces, les comentaba, ¿no? ¿Por qué para la mayor parte de los neurofisiólogos estas neuronas son impresionantes? ¿Por qué? Porque mientras en la corteza cerebral, las neuronas de la corteza cerebral, como ya hemos visto la corteza, solo producen uno, máximo dos neurotransmisores. Por ejemplo, hay neuronas que producen acetilcolina, ya ustedes saben, hemos visto la acetilcolina, ¿no?, que producen las neuronas de la corteza. Hay otras neuronas que producen glutamato, ¿no? Hay otras neuronas que producen glutamato. Sí, pero sin embargo estas neuronas que están aquí producen N número de neurotransmisores, muchísimos neurotransmisores, acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, dopamina. Esta de acá es la única que, a pesar de producir gran cantidad de neurotransmisores, también produce la acetilcolina. Esta neurona se llama amacrina. Estas resulta que son las más importantes de todas, porque aparentemente son las que también producen la acetilcolina, ¿no? La acetilcolina, recuerden que es un neurotransmisor mixto, ya lo habíamos visto anteriormente, excitatorio e inhibitorio, ¿no es cierto? Estas amacrinas producen tremenda cantidad de neurotransmisores y además la acetilcolina. Van a ver ustedes lo que van a hacer fisiológicamente las neuronas amacrinas. Hay una diapositiva para eso. Finalmente, toda esa información que recogen aquí, como ustedes ven, las neuronas amacrinas, se le envían, ¿no?, a través de esta red sináptica, se le envían a estas neuronas, que son las neuronas ganglionares. De estas neuronas ganglionares está saliendo el nervio óptico. Impresionante lo que van a hacer estas neuronas, ¿no? Entonces ahí está el nervio óptico. Vamos a ver.
Tenemos aquí los bastones al mayor aumento, bastones. Tenemos aquí los conos. Tenemos aquí ingresando el rayo luminoso. Puede ser la luz, por ejemplo, en este momento, a propósito, he prendido los focos de la parte posterior. Sí, pero yo tengo toda la visión de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Esos rayos luminosos caen sobre ustedes y están refractando y están ingresando también. Están ingresando a través, ¿no?, de mi pupila, están llegando a mi retina, por eso yo los veo. ¿Por qué los veo? Porque los rayos luminosos están llegando, ¿no? Se están refractando en ustedes y están dibujando la imagen que tienen ustedes. Por eso es que yo puedo verlos, los veo a todos, ¿no? Entonces, estos rayos están ingresando acá, pero ¿para qué ingresan? ¿Para qué ingresan? Para activar, acá se encuentra la famosa rodopsina, ¿no?, que es el fotopigmento sensible. Acá también la rodopsina de los conos, vamos a ver. Entonces, el efecto de la luz. Acá tenemos un bastón en la oscuridad, pero oscuridad netamente no esta, porque esta no es una oscuridad neta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa durante la oscuridad? Miren ustedes, durante la oscuridad, estos canales de sodio están abiertos. Algunos, a estas alturas, ya estamos terminando el capítulo casi. Si los canales de sodio están abiertos durante la oscuridad, ¿qué pasa con el bastón? Si al bastón le están ingresando iones de sodio, ¿qué pasa con el bastón? ¿El bastón cómo se encuentra? Muy bien, se encuentra despolarizado, esa es la respuesta. Durante la oscuridad, estamos viendo que durante la oscuridad, aquí este bastón se encuentra despolarizado, los bastones están abiertos, ¿no?, los canales, y entonces acá se están formando potenciales despolarizantes. El bastón está despolarizado. Pero ¿qué pasa cuando le llega la luz? Ahí está, es la luz que les está llegando a ustedes allá. ¿Qué pasa cuando le llega la luz? Los bastones automáticamente se cierran. Qué interesante. Se cierran. ¿Qué significa que se cierran? Que el bastón se hiperpolariza, se negativiza, porque se cierran los canales de sodio y el sodio ya no ingresa. Ahora vamos a ver cómo es esto al máximo aumento. ¿Cómo es? Vamos a ver. Acá está la rodopsina con el retineno 1. Esta es una parte, la parte fotosensible de toda esta rodopsina que tiene en su interior el retineno 1, que por acción de la luz cambia su configuración, ¿no? Cambia su configuración, esa configuración, ¿no?, de cis a trans o viceversa, de trans a cis, pero el asunto es que ¿no?, cambia su configuración el retineno, ¿no? Y entonces, al cambiar su configuración, va a hacer que se active toda la rodopsina. Aquí, a mayor aumento y a nivel molecular, lo que pasa. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué el bastón, ¿no?, se hiperpolariza? Aquí está la respuesta, ¿no? Llegando la luz, acá está el bastón, por supuesto, aquí la rodopsina, ¿no? Llegando la luz a la rodopsina, y la rodopsina se activa. Cuando la rodopsina se activa, porque hemos dicho que el retineno cambia su configuración, cuando la rodopsina se activa, vemos que va a activar a esta otra proteína. Esta es una proteína G que se llama la transducina, ahí la están viendo. Entonces, repito, se activa la rodopsina, esta activa a su vez a la transducina, que es una proteína G especial, y esta proteína G especial es una proteína G inhibitoria. Volvemos a ver otra proteína G inhibitoria. ¿Y por qué inhibitoria? Porque esta va a activar a una enzima que se llama la fosfodiesterasa, y esta fosfodiesterasa, ¿qué hace? Convierte el GMP cíclico en 5'-GMP, con lo cual disminuye los niveles de GMP cíclico, que es un segundo mensajero.
lo dijimos antes, cuando disminuyen los niveles de AMP cíclico, o en este caso el GMP cíclico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se cierran los canales de sodio. Aquí, esta disminución del GMP cíclico cierra los canales de sodio, y al cerrar los canales de sodio, el bastón se hiperpolariza. Ahí está la explicación. Vamos a ver esto, lo tengo en una diapositiva para que ustedes lo vean más claro. Ahorita lo vamos a ver. Ajá, aquí está, cuando ustedes iluminan, vamos a suponer el ojo izquierdo. Este es muy interesante. Si este es el ojo izquierdo y este es el derecho, siempre va a haber una respuesta consensual, ojo, pero no siempre es de la misma intensidad. Acá se está iluminando, ¿no?, el ojo izquierdo. Hay un potencial que es un potencial negativo, pero aquí también se está, en el ojo derecho se forma también un potencial de tipo hiperpolarizante, pero de poca amplitud, ¿no? Pero se forma, esa es la respuesta consensual, ¿no? Luego vemos que en los bastones se forma el potencial hiperpolarizante, y luego habíamos dicho que en la capa de, ¿no?, las capas de la retina, las neuronas horizontales codifican esta información, y las neuronas horizontales suman esta información y producen potenciales hiperpolarizantes más grandes, ¿no?, de mayor amplitud. Y habíamos dicho que hay una interrelación, ¿no? Van codificando todas las neuronas. Esta información pasa a las neuronas bipolares. Igualmente, acá hay neuronas bipolares. Hay unas neuronas bipolares que amplifican esta señal, pero hay otras amplifican, y estamos hablando de un potencial hiperpolarizante, pero hay otras que convierten este potencial negativo a potencial positivo. ¿Y cómo es que lo convierten? Por eso habíamos dicho, porque tienen enorme cantidad de neurotransmisores, excitatorios y inhibitorios. Estas neuronas utilizan estos neurotransmisores, los utilizan a su favor. Cuando quieren, generan potenciales positivos, y cuando quieren, generan potenciales negativos, ¿no? Pasamos a las famosas amacrinas. Hemos dicho que las amacrinas son las únicas que tienen acetilcolina. Estas son las más poderosas, podríamos decir, porque estas que están aquí cambian toda la información negativa de hiperpolarización a positiva. Ellas no permiten, ellas generan potenciales positivos, ¿ok? Utilizan los neurotransmisores para generar solamente potenciales positivos, y esta información se la pasan a las neuronas ganglionares, y las neuronas ganglionares producen potenciales positivos, y por el nervio óptico, que es este, va a salir un potencial de tipo despolarizante o positivo. ¿De acuerdo? Miren qué interesante esto, siempre les ha llamado la atención a los fisiólogos, porque es más, le pusieron unos nombres, le llaman potenciales propagados. O sea, esto no existe, no se puede ver así de esta manera tan fácil, como han coordinado las neuronas para al final. Se inicia con un potencial negativo, pero terminan con un positivo, ¿no? Increíble la forma en que trabajan estas neuronas de la retina, ¿no? Y acá está lo que les decía, aquí está, siempre les hago un resumen, aquí está el resumen, ¿no? Desde que llega la luz, habíamos dicho cómo se cambia, ¿no?, la estructura del retineno 1, que le habíamos dicho, ¿no? Luego se cambia, obviamente, se activa la rodopsina. Esto activa a su vez a la transducina, que es la proteína G, ¿no? Esto activa la fosfodiesterasa, que disminuye los niveles de AMP cíclico intracelular, por lo cual se cierran los canales de sodio y se produce la hiperpolarización, obviamente, del blastoma, ¿no? ¿Ok? Entonces, es increíble cómo se van sumando estas respuestas hasta que al final se forma un potencial verdaderamente despolarizante que va a salir por el nervio óptico, ¿no? Ahí tenemos lo que les había comentado. Esta es la parte más importante.
de la vía visual. Acá esta es la cisura calcarina, aquí los labios de la cisura calcarina, ¿no? Los labios, en donde este es el área 17 de Brodmann. Aquí se encuentra el centro de la visión, ¿no? El centro de la visión. Esta es la parte más importante. Sin embargo, hemos dicho ¿por qué? Porque está registrando la información de la mácula. Habíamos dicho que la mácula está al lado de la, ¿no? Está al lado de la fóvea y ahí está el mayor número de receptores, lo habíamos visto, y está llegando a esta zona. Y habíamos dicho que, ¿qué habíamos dicho? También habíamos dicho que el resto de la retina, en el resto de la retina había pobreza de receptores, ¿no? Bueno, el resto de la retina aquí está, por eso es que es más pequeñito, y aquí está llegando el cuadrante superior de la retina y aquí está llegando el cuadrante inferior de la retina, ¿ya? Y vamos a ver la vía visual. Ya me habían dicho que en buena hora que ya habían hecho, ayer me comentaron los alumnos que habían hecho ojo, ¿no? Que en la anatomía habían hecho ojo. ¿Me dijeron? Sí. Claro, entonces ya tienen mayor noción de lo que estamos haciendo. Desde el punto de vista fisiológico, probablemente eso también lo han visto, seguramente en anatomía. Desde el punto de vista fisiológico, el análisis, ¿no? Va en el sentido de que estamos revisando la información de tipo aferente. Y si yo analizo las lesiones de esta gráfica, las tengo que analizar en el sentido aferente, o sea, desde afuera, ¿no? Y llegando a la corteza. Esa es la forma de analizar. Desde afuera, llegando a la corteza. Eso es analizar en forma aferente. Entonces, acá están los campos nasales de la retina, ¿no? Son los campos más internos, y acá están los campos temporales, ¿no? Acá están los campos temporales. Una cosa son los campos visuales que están al frente, ¿no? Es un objeto que yo estoy viendo, pero un objeto tiene una parte interna y una parte externa, ¿no? La parte externa del objeto, la parte externa, que es el campo temporal, ¿no? Del objeto, o también llamado el campo temporal visual, lo voy a ver ¿con qué? Lo voy a ver con la retina nasal. ¿Por qué? Porque la información se difusa a nivel, ¿no? O se refracta al nivel del cristalino. Todo lo que pasa por el cristalino sufre una refracción, ¿no? Si está a la derecha, se va a la izquierda. Si está arriba, se va hacia abajo de la retina, ¿no? O sea, siempre hay una refracción, ¿no? Entonces, por eso es que la parte externa del objeto, la parte más externa, se ve con la parte más interna de la retina nasal, ¿no? O sea, la retina nasal. Y la parte interna de un objeto se ve con la parte externa de la retina, porque ha sufrido acá la refracción, ¿no? Y entonces acá, de acá sale la información de la retina temporal o externa, ¿no? Las fibras no se difusan, pero las fibras de la retina nasal sí se difusan, y al difusarse, ¿no? Y para llegar a donde, al cuerpo geniculado lateral, este es el tálamo óptico, y de ahí se van, estas son las radiaciones ópticas de Grattelet, para llegar a la corteza visual, que habíamos dicho área 17. Nosotros tenemos que analizar en ese sentido esta gráfica, ¿no? Es lo mismo es para el ojo derecho como para el ojo izquierdo, igual. Una lesión en A, el nervio óptico, y hemos hablado bastante del nervio óptico, ¿no? El nervio óptico, el segundo par craneal, ¿no? Si se lesiona, estamos hablando de que aquí, esta es la vía aferente, ¿no? La parte aferente de esta información. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo sigo, busco de dónde viene, es lo que tengo que hacer, viene de acá, y de la retina temporal viene de acá. En resumen, la persona no va a ver con el ojo izquierdo. Esto se llama ceguera del ojo izquierdo, así de fácil, obvio, ¿no? Lógico, no veo todo esto en el ojo izquierdo. Acá hay una lesión en B, es una lesión en el quiasma óptico. Sí, pero ¿en quiénes se presenta esta lesión en el quiasma óptico?
en los pacientes que tienen tumor de hipófisis, aquí está la tumor de hipófisis, acá está, y esta tumoración, este tumor va a comprimir, cuando por supuesto recién está creciendo, ¿no? Cuando el tumor ya es muy grande, ya destruye todos los nervios, ¿no? Todo el quiasma total, ya se queda así a la persona. Pero cuando recién está creciendo, ¿no? Solamente esta vía es la que va a sufrir, y entonces a esto se llama una hemianopsia heterónima bitemporal, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una hemianopsia heterónima bitemporal? Solamente el paciente va a ver con la retina nasal, y estos campos ya no va a ver. Si yo sigo acá, si yo sigo la huella, como les había dicho, ¿de dónde viene esto? De la retina nasal, sí, pero no se ve la parte externa de los objetos. Y acá igualito, no se ve la parte externa. Eso se llama hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Entendieron? ¿Entendiste? ¿Sí? ¿Cómo sería una hemianopsia heterónima bitemporal? ¿Cómo? ¿Qué te diría el paciente? Vamos a suponer que tú ya eres médico. ¿Qué te dice el paciente? Porque yo estoy hablando, pero yo no sé si entendieron. Puede decir que su visión periférica está bastante reducida, o sea, por eso solo puede ver el rango del medio. Muy bien. Sí, que lo has dicho en tu propia palabra, pero eso vale, ¿no? Vale, porque todavía no eres médico, pero está bien clarito, creo que lo entendieron, ¿no? ¿Qué me diría el paciente? Son tus propias palabras, pero tienes que pensar en el paciente, qué es lo que te va a decir el paciente, y luego el médico te va a decir. Pero el paciente, ¿qué te va a decir? Doctor, ¿sabe qué? Estoy mirando como que si tuviera un larga vista, te dice, ¿no? O sea, yo miro para allá y es como que si yo póngase todo como yo estoy. Póngase. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, cuando yo me saco las manos y no tengo larga vista, yo miro al frente y estoy mirando ahí, es más, miro al techo, pero en la parte central estoy mirando, pero tengo un concepto de todos ustedes, de acá hasta de la primera niña que está en el lado izquierdo, pero no la estoy mirando a ella. Esa es la visión, esa es la parte temporal, ¿no? Toda la parte externa. Pero cuando eso está alterado, solamente tengo esta visión. Se llama una visión tubular. Parece que fuera un tubo, ¿no? Una visión tubular. Pero ¿qué más va a decir el paciente? Oiga, doctor, yo no puedo ir a las procesiones, porque cuando yo voy a las procesiones, piso a la gente de un lado y piso a la gente del otro lado porque no veo. Me choco continuamente con la pared porque no veo bien esta parte y esta. ¿Ok? ¿Qué le tenemos que decir al paciente? Oiga, cada vez, primero camine lento y luego tiene que voltear totalmente para que vea, ¿okay? Ahora sí, y tiene que suavemente voltear totalmente para ver, porque no va a ver. Porque al ser la visión tubular tengo que voltear totalmente. ¿Ok? Eso efectivamente es una hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Quién la tiene? Los pacientes que tienen tumor de hipófisis. A los chicos que les gusta tomar la cerveza, hubo un gigante que se llamó Margarito y de ahí quedó el nombre de la cerveza Margarito. Hay una cerveza que es gigante. ¿Todavía existe? Algunos chicos que, díganme los varones, ¿todavía existe la Margarito? El año pasado me dijeron los chicos que sí existía. ¿Y ustedes? ¿Sí? Nadie. Bueno, ustedes son, ajá, qué bien. Son más zanahorios. Los del año pasado me dijeron todos si todavía existe esa cerveza, sí. ¿En España existe? En fin, a ver, alumnos. Les cuento, este fue un gigante que murió, me parece, el año pasado.
les cuento, a ver, hace 30 años, llegó este gigante que en su tierra, en la selva, porque él llegó de la selva, me parece que era de Yurinaguas, llegó para operarse de un tumor de hipófisis. Y tenía el gigante medía un poco más de 2 metros. ¿Sabes? Llegó con su esposa que tenía su talla normal, ¿no? Entonces llegaron los dos, se veía la diferencia, ¿no? Y justo cuando él llegó, todos los medios de comunicación, la televisión, todo el mundo impresionado con el gigante que se llamaba Margarito. Sí. Cuando le preguntaron, obviamente dijo que tenía un tumor de hipófisis que venía a operarse. ¿Pero qué fue? Este hombre, yo creo que fue tan bendecido que cuando lo ven así, y era un hombre tan divertido, tenía buen carácter, que la televisión lo contrata. Y él, total, comienza a hacer sketches, ¿no? Trabaja en la televisión, por eso es que fue muy conocido hace 30 años, ustedes todavía no habían nacido. Y entonces se olvidó, o sea, tenía cualquier cantidad de trabajo, ganó bien en esa época, se olvidó de hacerse la cirugía y luego cuando se va a chequear, cuando se acuerda que tenía que operarse, se va a chequear, se hace una tomografía que había en esa época sí había tomografía y resulta que el tumor prácticamente había desaparecido. ¡Qué bendición! ¿Por qué había desaparecido? Porque en el 5% de los casos, en las investigaciones figuran que la arteria que irrigaba ese tumor se necrosa y se destruye, y entonces el tumor comienza a involucionar porque queda sin irrigación. Eso ocurre en el 5% de los casos, y él fue uno que perteneció al 5% de los casos. Este Margarito caminaba con lentes, obviamente, no estaba viendo bien, además de la hemianopsia heterónima bitemporal, ¿no? Bien, entonces en la forma, luego aquí tenemos, esta es llamada la banderita óptica, tracto óptico también se le llama, ahora más le llaman el tracto óptico. Entonces si seguimos la huella resulta que esto se llama, ¿no? a los dos ojos, la persona no ve con el lado derecho. La bandereta izquierda o tracto óptico izquierdo se caracteriza porque produce una hemianopsia homónima del lado derecho, ¿no? Y lo mismo ocurre en D, pero ¿cuál es la diferencia en una lesión en C y en D? De alguna manera, cuando ustedes traen su linterna y iluminan este ojo, ¿no? Si la lesión es en D, se va a producir el reflejo pupilar. ¿Por qué? Porque aquí se produce el reflejo pupilar en el mesencéfalo. De aquí salen unas guías que hacen el reflejo. Acá se encuentran en el mesencéfalo los núcleos de tercer par y de Edinger-Westphal. Y entonces aquí está el reflejo. Aquí se produce. Si la lesión es en D, el reflejo va a ser enérgico, pues, ¿no? Ustedes iluminan y el reflejo se ve perfectamente en el ojo izquierdo donde está iluminado, ¿no? Obviamente siempre va a haber la parte consensual, pero será una cuestión mínima. Aquí lo más importante es este reflejo, que se ve muy bien cuando la lesión es en D, pero cuando la lesión es en C prácticamente no hay reflejo fotomotor. ¿Por qué? Porque acá se está cortando pues el reflejo, ¿no? Forma parte de este circuito, podemos decir. ¿De acuerdo? Entonces, he ahí la importancia de preguntar al paciente y hacer el examen adecuado. Este es un examen muy bueno, fue inventado hace varios años, estamos hablando, ¿cuántos años? 25 años. Al principio no existía nada de esto acá en Perú. Luego Perú crece económicamente y luego estas máquinas comienzan a llegar. Esto fue el invento de unos investigadores
que se les ocurrió poner un electrodo, así como se hacía un electroencefalograma, que ya lo hemos hecho con ustedes. Le pusieron acá un electrodo receptor y al paciente se le pone frente a un televisor y dicen, y ahora primero tapo el ojo derecho solo con el ojo izquierdo y luego tapo el otro ojo, siempre se alternan los ojos, y resulta que con el ojo izquierdo, ¿qué se ve? Aparece esta onda, ¿no? Esta es el famoso potencial evocado. Esta es la onda P1 o también llamada la onda P100, ¿no? P1 o P100. Aquí, ¿qué es lo que se mide? La latencia. ¿Qué es la latencia? La latencia es el tiempo, obviamente, en que aparece la onda, ¿no? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo se demora en aparecer esta onda? Aproximadamente 100 milisegundos, por eso se llama también P100, ¿no? Igual acá, este es en el ojo derecho, ¿no? Lo normal es que esta famosa P aparezca adecuadamente ojo izquierdo, ojo derecho. Eso es lo normal, pero aquí lo de un paciente, ¿no? Vamos a ver, un potencial visual anormal. Esta es una paciente, siempre me acuerdo, es una paciente que la tratamos en el hospital porque decía, doctora, hace una semana he comenzado a presentar disminución de la visión y ahorita no veo nada. Ahorita no veo nada. Y estamos hablando de qué? Del ojo izquierdo. Estaba desesperada porque volverse ciega de un día para otro, de un ojo. Le hacemos los potenciales evocados y ¿qué vemos? Vemos que hay una latencia totalmente prolongada. Aparece, mire, este es lo normal, este es el ojo normal, que está su latencia aproximadamente en 103 milisegundos. Aquí aparece, pero miren lo alargado acá, estamos hablando de 196 milisegundos. Como si fuera poco, ya comienza a disminuir el tamaño del potencial también, ¿no? Porque cada vez es peor. Esto es una neuritis óptica. ¿Qué significa esto? Significa que el nervio óptico se desmieliniza. Por eso es que al no haber una buena cantidad de cadena de mielina, hemos dicho que la velocidad de conducción disminuye, obviamente la latencia se alarga. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es pues, bloquear la producción de anticuerpos, ¿no? Porque si los anticuerpos aparecen de una manera anormal y extraña en el organismo y se van contra la mielina del nervio óptico, ¿cuál es el tratamiento? Bloquear esa producción de neurotransmisores, ¿de acuerdo? Entonces, importante este descubrimiento, muy importante. A ver, ¿qué se está es el frío, hay gente que se duerme, acá creo que para atrás se ponen para dormir y acá mírenlo a él. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, creo que es el frío. Yo quiero grabarlo, pero no voy a mucho. Tremenda, hay que cambiar de atuendo, hay que ponerse invernal, ¿no? Bien. Listo, entonces ahí la importancia de lo que es la visión. Ahora pasamos a la audición, ¿ya? Vamos a ver este otro órgano en sentido muy importante. Ya esto lo deben saber, me imagino, porque ya lo han hecho en anatomía. Sin embargo, para recordarles la cadena de huesecillo, aquí lo que me interesa es que la onda sonora es una onda mecánica, alumnos. La onda sonora va a ingresar por acá, este es el conducto auditivo externo. Ingresa la onda sonora y esto creo que desde la secundaria saben que moviliza la cadena de huesecillo, ¿no? ¿Para qué? Acá tenemos el estribo, que es el que va a dar contra este sistema acuático, totalmente este sistema acuático. ¿Por qué digo sistema acuático? Porque este es el caracol membranoso estiradito, por supuesto que está enrollado, ahora lo vamos a ver,
Pero acá está totalmente estirado y acá tres rampas. La rampa, ¿no? La rampa vestibular, esta parte, acá hay perilinfa, alumnos, hay líquido. Este es un sistema de líquido acuático. Aquí en la rampa media, endolinfa, y en la rampa vestibular también perilinfa. El asunto es que aquí, cada vez que escuchan un sonido, el testigo es como que si tirara una piedrita en este sistema acuático, y acá la piedrita lanza ondas. Es como cuando ustedes se van a un lago y tiran una piedrita y se forman ondas, ¿no? Igualito. Acá se forman ondas, y entonces ¿qué va a pasar? Esta onda mueve, moviliza esta membrana, que es la membrana de Reiner, pero esta a su vez pasa esa onda a otra membrana, que es la membrana basilar. A nosotros nos interesa la membrana basilar porque ahí se encuentran los receptores para la audición. ¿Cuáles son los receptores para la audición? ¿Cómo se llaman los receptores? Las células ciliadas. Lo vamos a ver ahora. Entonces, ya, acá están las células ciliadas. Todo el sistema acuático, este es el famoso, ¿no? Nervio cócleo vestibular, es el octavo par craneal que se dirige hacia la parte coclear y luego a la parte vestibular. ¿Ya? Acá están los conductos vestibulares. Acá se encuentra el utrículo, y acá esta partecita que parece un saco es el sacro, ¿no? Pero todo es muy parecido. Todo este aparato funciona de la misma manera desde el punto de vista fisiológico. ¿Por qué? Porque tiene las células ciliadas que generalmente están bañadas por un líquido, ¿no? Están bañadas por líquido. En este caso, la endolinfa, ¿no? La endolinfa. Entonces, ahí están los cilios, ¿no? Acá está los filetes del octavo par craneal, ¿no es cierto? Aquí han hecho un cortecito en el sacro, también vemos células ciliadas. Acá, generalmente en el sacro, hay una capita de cristales que se le llama la otoconia, ¿no? Creo que desde la secundaria, pero esos cristalitos son de carbonato de calcio, ¿no? Entonces, cuando la persona nace, son un polvito, ¿no? Pero cuando ya la gente mayor, los adultos mayores ya no tienen polvito, ya tienen unas verdaderas piedras. Con el pasar de los años se hacen verdaderas concreciones, son como piedras que están movilizando y estimulando a estas células ciliadas, y en la gente mayor produciendo lo que se llama el vértigo, ¿no? Ya, y acá igualmente este es el órgano de Corti, acá las células ciliadas internas, acá el octavo par craneal, ¿no? También hay unas células ciliadas externas, ¿no? Que forman parte de este órgano de Corti. Estas células ciliadas externas tienen abundante actina, abundante miosina, porque están cambiando continuamente su forma para mejorar la resonancia del sonido. Acá el órgano de Corti en esquema para mostrarles la escala vestibular, donde dijimos que había perilinfa, aquí la endolinfa y aquí también perilinfa en la escala o cavidad timpánica, como le quieran llamar, ¿no? Acá hay una cuestión importante, ¿no? En la escala media todo esto está bañado por endolinfa, ¿no? Acá hay una especie de como túnel, ¿no? Es un túnel especial para mejorar la resonancia del sonido, ¿no? Aquí las células ciliadas externas, y acá es importante este epitelio porque este epitelio va a producir grandes cantidades de potasio. Alumnos, se va a producir potasio. Hasta ahora, ustedes han estudiado que la despolarización en la mayor parte de neuronas se produce por el ingreso de iones sodio, pero acá las células ciliadas están bañadas por la endolinfa, pero la endolinfa es rica en potasio, no hay iones sodio. Por lo tanto, cada vez que esta célula se despolarice, acá al máximo aumento lo que les decía, ¿no? Las células ciliadas internas, con los cilios, acá las ciliadas externas, el famoso túnel para la resonancia. Todo esto es una estructura que se está, ¿no? Se está moviendo, se está
moviendo continuamente por estas células ciliadas externas que ya les dije que tienen actina y miosina, y estas células se están moviendo para mejorar el sonido, ¿no? Mejorar la resonancia del sonido. Aquí el octavo par craneal, por supuesto, con la célula ciliada interna. Lo que les decía, en la escala vestibular, la perilinfa es similar al plasma. El plasma, ustedes saben que es rico en sodio y es rico en cloro y muy pobre en potasio. Ustedes lo saben ya desde el inicio, ¿no? Escala vestibular, pero acá lo que les decía, la endolinfa, acá está la endolinfa rica en potasio 150 milivalentes. El cloro en 130, pero aquí miren cuánto de sodio, prácticamente no hay sodio. Por lo tanto, cada vez que está, ¿no? Cuando viene la onda sonora, vamos a ver, acá está, al máximo aumento, la parte superior de la célula ciliada, acá los cilios, hemos dicho que está bañada por la endolinfa. ¿Cómo es la despolarización? Viene la onda sonora, ¿cierto? Sobre el sistema acuático se forman las ondas y ¿qué pasa con los cilios? La onda lleva a los cilios hacia un lado de la forma. Durante la despolarización, ¿pero qué va a ingresar durante la despolarización? Cuando se abren los canales ¿qué canales se van a abrir? De potasio. Solamente se pueden abrir los de potasio porque no hay sodio alrededor. Solamente es potasio. ¿Ya? Solamente es potasio. Bien. Durante la despolarización, las células ciliadas abren el potasio y durante la repolarización, ¿qué pasa? Se cierran los canales de potasio. Así de fácil. Viene la onda, le va a dar un infarto a estos segundos. ¿Cómo voy a contestar, ya? Un segundito, estoy en clase. Hola, hola. Sí, estoy saliendo de acá a las 7, ¿ya? Claro que sí. Listo. Chao, chao. Muy bien, entonces, durante, por favor, no solamente el sodio despolariza a una célula o a una neurona. Estamos viendo que un receptor se está despolarizando, ¿por qué? Por ingreso de los iones potasio. ¿Qué receptor? La célula ciliada interna. Para la audición. ¿Ah? Seguimos. Entonces ahí está la célula ciliada interna con sus cilios, ¿no? Qué importante es esto. Tenemos que culturizarnos cada vez más, ¿no? Esta escala de decibeles fue creada por los técnicos en audiometría, ¿no? Entonces, normalmente la conversación está entre 40 y 80 decibeles. Esta es una conversación normal, ¿no? Probablemente yo ahorita estoy conversando y con ustedes estoy en 80 decibeles. Cero no significa que no haya decibeles, lo que pasa es que el ser humano no escucha el cero. El ser humano. Pero hay otras especies, animalitos, los pericotitos, por ejemplo, escuchan hasta el caminar de un gato. ¿No? El pericotito tiene mejor audición que nosotros, igual que los perros, ¿no? Muchas veces hay pitos especiales para perros y el perro viene corriendo cuando lo llama su dueño, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Y otra cosa importante es que no debemos exponernos a estos sonidos tan
intensos. ¿Por qué? A 120 decibeles o a 160 decibeles en el aeropuerto, los aviones cuando llegan. Por eso es que la gente del aeropuerto trabaja con protectores para los oídos. Protectores para los oídos. ¿De acuerdo? No vayan a esos conciertos de rock, porque esos conciertos destruyen la audición. Se lo digo porque yo recibo muchos pacientes ya de edad, 70 años, con una audición totalmente disminuida. ¿Y por qué? ¿Dónde trabajaba, doctora? Yo toda la vida me he dedicado a hacer la persona que mejoraba las veredas. Hay taladro, ¿no? Ustedes han visto, a propósito, acá se han mejorado las veredas de acá atrás, en las arenas, en un ruido espantoso. Yo que pasaba por ahí tenía que pasar y tapándome los oídos porque el ruido era penetrante. Eso destruye los receptores de la audición y destruye el nervio. Hay que tener mucho cuidado y hay que decir a la gente, no hay que decir a las personas, y yo los he visto sin protectores. Entonces hay que tener cuidado, por favor, no exponerse a la destrucción del medio auditivo, ¿no? Pasar, por ejemplo, una vez pasé también por acá por el puente Benavides, de Banco, es una cosa increíble. Los ómnibus llamando a los pasajeros, tac, 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 con el claxon. ¿Dónde se ha visto eso? Pero ahí está, ¿quién le va a decir? Eso se llama contaminación ambiental. ¿Y por qué la contaminación ambiental está afectando al mundo? Primero, que la pérdida de la audición y otro que estresa, ¿no? Estos sonidos tan intensos estresan, ¿no? Aquí están las vías auditivas, igual, parece menos mal que los seres humanos somos tan diferentes. Este gráfico, que la verdad es que yo lo veo, pero tanto tiempo ya lo he visto que bueno, no me causa ninguna impresión, ¿no? Pero esto le causó una buena impresión a un grupo de investigadores que estudiaron esta vía y descubrieron, inventaron los potenciales evocados auditivos. Una maravilla. Yo, a mí en lo personal, o sea, simplemente lo veo y no, pero a ellos les apasionó tanto que descubrieron esto, ¿no? Que miraban la vía auditiva, el nervio auditivo, ¿no? Los núcleos cocleares, obviamente. ¿Han visto un tronco encefálico o no? ¿Ustedes han visto? ¿Ahorita sí o no? ¿Sí han visto? ¿En vivo y en directo? Sí. Ah, ya. ¿Ya han dicho tronco encefálico entonces? ¿Ah? ¿Quién me dice dónde está la delegada? ¿Han visto un tronco encefálico? ¿Han visto bulbo, mesencéfalo, protuberancia? ¿Sí han visto? En anatomía. ¿Perdón? Dime. Sí. ¿Ya han visto? Sí. ¿Han visto en anatomía? Entonces han visto o no. Y ella dice que sí ha hecho. Ya, entonces sí saben, ¿no? Listo. Entonces, a ver, entonces veamos que lo que yo les estoy diciendo, ¿ya? Entonces, acá el octavo par, los núcleos cocleares, porque los núcleos cocleares son la primera posta, ¿no es cierto?, de este nervio acá. Los núcleos cocleares, la información sale la vía que se difusa, se va hacia el otro lado, casi todo en neurofisiología se difusa, en neuroanatomía igual, se va hacia el otro lado. Esta difusación se llama el cuerpo trapezoide, ¿no? Esta forma como se difusa, y acá incluso una sinapsis. Acá están las olivas vulvares superiores, ¿no? Entonces, ¿qué hace la vía? Difusación, luego asciende por el disco lateral, y acá tenemos el tubérculo cuadrigémino posterior o inferior, como le quieran llamar, ¿no? Aquí los brazos conjuntivales, ¿no? Acá está.
cómo se están viendo al cuerpo geniculado interno y de ahí a la corteza temporal, a las áreas 41 y 42, que son las involuciones transversas de Hedge, ¿no es cierto? Esa es el área auditiva, ¿no? Entonces, todo esto le gustó muchísimo a estos investigadores, y acá está, y ellos descubrieron que cuando ellos colocaban unos audífonos en los oídos y veían, examinaban oído por oído y veían qué onda se producía, entonces ahí tenemos, ¿no? La onda 1 producida por este nervio, la onda 2 son los núcleos cocleares, la onda 3 el complejo ligar superior, 4 el hemisco lateral, acá está el hemisco lateral, ¿no? Y la llegada, tubérculo cuadrigémino posterior, es la onda 5. Las radiaciones ópticas de Gratiolet, o no son ópticas, sino las radiaciones auditivas, se están viendo a las áreas 41 y 42, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver el descubrimiento que hicieron ellos, acá. Este es el descubrimiento, los potenciales evocados auditivos. Entonces, si uno se coloca un electrodo detrás de la oreja, si uno se coloca un electrodo detrás de la oreja, vemos acá, ¿no? Este es el oído izquierdo. El electrodo lleva la información obviamente a una supercomputadora. ¿Y qué dibuja la computadora? Dibuja acá está, la onda 1, la onda 2, habíamos dicho que este es el nervio auditivo, la onda 2, los núcleos cocleares, ¿no? La onda 3, el complejo libar, ¿no? La onda 4, el hemisco lateral, y la onda 5, el tubérculo cuadrigémino posterior. ¿Por qué esto fue tan importante? Porque si hay una lesión en cada una de estas partes, se va a ver que desaparece la onda. Entonces esto revolucionó toda la neurofisiología. Y aquí las radiaciones auditivas que se están viendo a la corteza, ¿no? La onda 6, la onda 7. Oído izquierdo, oído derecho. ¿Por qué revolucionó? Porque los niños a los 6 meses de edad ya tendrían que estar haciendo unos potenciales evocados auditivos para ver si escuchan o no. ¿Esto tiene importancia? Claro que sí. Yo he recibido ¿hace cuánto? Hace 8 años. A una mamá de 40 años con un chico de 18 años sordo mudo. Eso no debería existir ya. ¿Por qué sordo mudo? Porque el chico no escuchaba. Si un niño no escucha, no va a hablar. Pero no es posible que el niño no pueda hablar porque sencillamente nació sordo. Hoy día eso ya no existe en otros países. ¿Por qué? Porque se han inventado los implantes cocleares mediante los cuales el niño puede escuchar. Hay que hacer un descarte si el niño es sordo o si no. A los 6 meses, por ejemplo, acá este es ¿no? En el oído izquierdo se ven las ondas perfectamente, pero en el oído derecho no hay. Esto es sordera del oído derecho. Hay que tomar la precaución porque también a un niño que es sordo de un oído hay que decirle, bueno, pues trata siempre de colocarte en el lugar para que no escuchen por el oído izquierdo, porque no escuchan por el derecho. Y si ustedes le hablan a un amigo que es sordo del oído derecho, no le va a contestar. No le va a contestar, ¿por qué? Porque es sordera de ese lado. ¿De acuerdo? Lo importante entonces que ha sido este descubrimiento. Y acá tenemos los famosos conductos semicirculares, ¿no? Los conductos semicirculares, que son los que se encargan de la percepción de la cabeza con respecto al espacio. Es decir, ¿no? Por ejemplo, ahí están los conductos semicirculares. ¿Para qué sirven? ¿Para qué me sirven a mí? A mí me sirven muchísimo. ¿Por qué? Porque yo estoy normalmente, ¿no? Si yo camino, estoy dando la vuelta y con ustedes igual, vengo para acá y doy la vuelta y no me caigo. ¿Por qué? Porque los conductos semicirculares que tienen sus células ciliadas, sus propias células ciliadas, están captando toda la información de cómo la cabeza se está moviendo durante la rotación y de inmediato están mandando una respuesta
día se le ve. ¿Qué pasa cuando un niño se va a la silla voladora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Han visto ustedes alguna vez cuando los niñitos han subido a la silla 10 minutos en el aire, los juegos mecánicos? Los chiquitos quieren ir. Es terrible, están con vuelta. Cuando los niños bajan, ¿qué pasa con estos niñitos? ¿Cómo bajan? Ustedes no ven que los niñitos están borrachitos. ¿Por qué? Se van de un lado para otro, luego algunos caen. Hay otros que vomitan. Yo los he visto. A propósito, pues, como a mí me gusta observar esas cosas, me acerco y resulta que le veo los ojos y los ojos están moviéndose en el sentido visual. ¿Cómo se llama ese movimiento de los ojos de un lado para otro en el sentido horizontal? Nistamo. Pero ¿y por qué se produce el nistamo? Es lo que vamos a ver. Mientras los conductos semicirculares están captando la posición de la rotación de la cabeza, está el utrículo y el sacro. ¿Para qué sirve el utrículo? El utrículo sirve para captar la información de la aceleración lineal horizontal. Es decir, yo perfectamente camino, no me voy ni para un costado ni para el otro, doy media vuelta. Esta es aceleración lineal horizontal. ¿De acuerdo? No tengo que mirar acá, no, automáticamente yo camino. Eso se llama aceleración lineal horizontal. ¿Qué diferente a cuando, por ejemplo, un buzo se va a la superficie del mar? Eso se llama aceleración lineal vertical. Entonces, de la aceleración lineal vertical se hace cargo el sacro, ¿no? Bien, entonces cada vez que uno rota la cabeza, obviamente acá está el movimiento de rotación, todo este aparato obviamente está captando esta información, la endolinfa se va en el sentido contrario a la rotación, ¿no es cierto? Vamos a ver acá. Ya hemos dicho que todo esto es un sistema acuático, lleno de endolinfa, y las endolinfas son las que están regando a las células ciliadas y a los cilios, ¿no? Acá tenemos el sáculo. Esta es de la famosa otoconia, cuando la persona es pequeñita, recién nacida. Este es un polvito pequeñito, pero cuando la persona es un adulto mayor, un anciano, ¿qué pasa? Estas piedras están estimulando a estos cilios y el estímulo en el sáculo y en los conductos semicirculares ocasiona vértigo. Aquí vamos a ver, ahí está, esto me gusta traerlo porque todavía me gusta contrastar lo moderno con lo antiguo. Me encanta porque yo digo, bueno, ¿cuánto avance ha habido? ¿No? Hasta ahorita, estamos en el 2025, ¿no? En el 2025. Esta es una gráfica muy interesante, la he traído porque muestra lo que les digo, ¿no? Porque cuando se estimula demasiado los conductos semicirculares en la silla voladora, ¿no? ¿Por qué el niñito? ¿Por qué el niñito presenta vómito? ¿Por qué el niñito se le mueven los ojos? ¿Por qué el niñito se cae al suelo? Miren acá, está viniendo la información de los conductos semicirculares. Acá está, conductos semicirculares del utrículo, ¿no? ¿Llegando a dónde? Llegando exactamente a estos núcleos que son los núcleos vestibulares. Acá están los núcleos, haciendo posta, y de aquí sale la información sinapsis a esta vía que se llama el fascículo longitudinal medial, que prácticamente hace la conexión de los óculomotores, tercero, cuarto y sexto par son los óculomotores, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por eso es el nistamo, ese movimiento anormal de los ojos. Pero miren, acá hay otro detallito. También de los conductos semicirculares del utrículo y el sáculo hay una información que viene exactamente por acá y no hace sinapsis aquí en los conductos semicirculares, sino que directamente se va al cerebelo.
Estas fibras son sumamente rápidas. Por eso es que el cerebelo es el que controla y evita la caída de una persona. Miren la relación perfecta, ¿no? Cerebelo y núcleos vestibulares. Un caso clínico es que llegó una paciente en el consultorio con su hijito, 15 añitos, bueno, 15 añitos, el chico grandazo. Y el chico, la mamá, agarrando al niñito y el chico se iba de un lado para otro y ella lo tenía, doctora, dijo, está como borrachito. No podía caminar, ella lo tenía que agarrar. Todo el mundo dijo, no, estoy grave. Vaya al consultorio para que lo examine. ¿Cuál es la primera pregunta? Eso se llama vértigo. Cuando una persona no puede, es vértigo. La pregunta clave frente a un chico joven que dice, señora, ¿sí ha estado resfriado? La respuesta de ella, sí, doctora, ha estado resfriado. ¿Qué pasó? Se inflamó la cavidad oral, inflamación de la faringe, y por ahí se inflamó ¿qué? La trompa de, a ver lo que ustedes habían mandado anatomía, Eustaquio. Se llama, hay una comunicación entre la cavidad oral a través de un conducto que se llama trompa de Eustaquio con el oído interno. En el oído interno están pues los conductos semicirculares, ¿no? En el oído interno. Entonces, esa comunicación, una gripe puede inflamar los conductos semicirculares. Y al inflamarse los conductos semicirculares se produce vértigo. ¿Por qué? Están inflamados los conductos semicirculares, se inflaman las células ciliares. Entonces están ahí todas inflamadas, produciendo esa sensación de vértigo. ¿Ya? Y acá, al principio no se sabía, pero actualmente ya se sabe la mayor parte de las cosas. Acá tenemos el centro del vértigo, el centro, ¿no? El centro vestibular, vista lateral, y acá una vista frontal, ¿no? Este es un corte frontal, ¿no? Aquí llegando, está muy cerca, al lado acá está la audición, área 41 y 42, aquí, y acá al ladito está el centro vestibular, ¿ya? Obviamente son muy parecidas, ¿no? Y acá tenemos unas palabritas para gusto y olfato, ¿ya? Importante, aquí como ustedes están viendo tenemos que analizar los receptores, y aquí están los receptores. Estas son las células gustativas, los receptores para el gusto, ¿no? Acá están. Normalmente hay muchas células. Hay unas que la apoptosis hace que las células se mueran, pero aparecen de inmediato otras, ¿no? Se duplican, aparecen otras, van creciendo. Este es el famoso botón gustativo, donde se encuentran las células del gusto. Estas son las típicas células, ¿no? Las células gustativas, que son los receptores para el sentido del gusto. Acá el punto, y acá igual otras, ¿no? Se van especializando. El punto a donde va a llegar el nervio del gusto. ¿Cuál es el nervio del gusto? El más famoso. El séptimo par craneal. El séptimo par craneal es el facial. El séptimo par craneal está inervando los 2 tercios anteriores de la lengua y da el gusto, ¿ya? Y acá está, estos botones gustativos están aquí sobre estas papilas, las papilas fungiformes y las papilas caliciformes, ¿no? Vamos a ver. Entonces, ahí están los botoncitos acá, ¿no? Ahí vamos. Y acá lo más importante para nosotros. ¿Cuál es lo más importante? ¿Cómo se despolariza este receptor? ¿Cómo se despolariza? Fácil. Fácil. A estas alturas ya ustedes saben bastante. Para el sabor salado, ustedes saben que el sabor salado, justamente la sal, es el cloruro de sodio, ¿no? El cloruro de sodio, ¿no? Es esa sal que nosotros normalmente ingerimos, una mezcla también con cloruro de potasio, pero esta es la que mayormente nosotros consumimos, ¿no? ¿Pero qué es la sal? Cloruro de sodio.
dos moléculas, una negativa y la otra positiva. Cuando uno ingiere los alimentos, estas dos moléculas se ionizan, se separan, entonces queda el sodio, acá está, el sodio por un lado y el cloro por otro, y el sodio ingresa por su canal. ¿Se acuerdan los canales pasivos de sodio? ¿Se acuerdan? Acá está ingresando el sodio, ¿bien? Por el canal, y también acá ingresa el mismo, acá el sodio ingresando por su respectivo canal. Acá hay varias moléculas ya de sodio. Repito, el alimento salado, cuando ingresa un alimento a la boca, las personas de manera refleja comenzamos a masticar. La masticación es un reflejo. ¿Para qué? Para que el alimento se mezcle con la saliva y así constituir un estímulo químico. Este es un estímulo químico. Entonces este estímulo químico va a ingresar a través de estos iones sodio. Miren acá ingresando, acá está, los iones sodio están ingresando por sus canales, ingresan un montón de iones sodio. ¿Y qué pasa cuando ingresa una cantidad de iones sodio? ¿Qué pasa? El ingreso de iones sodio a un lugar, ¿qué pasa? Muy bien, el receptor se despolariza. Claro, se despolarizó acá está, se despolarizó este receptor para el sabor salado. Se despolarizó. Y cuando se despolariza, entonces ¿qué pasa? ¿Qué hace la despolarización? Abre los canales de calcio. Ya lo saben, porque eso son cosas que pasan. Eso ya lo vimos anteriormente en una sinapsis, al inicio de la sinapsis. La despolarización de este receptor hace que se abran los canales de calcio, el calcio ingresa. Acá está ingresando el calcio, ¿para qué? Para producir la exocitosis del neurotransmisor, en este caso el glutamato, ¿no? Entonces acá vemos, ¿no?, cómo el glutamato va y se une a sus receptores y se forma el potencial de tipo despolarizante y el potencial comienza a viajar, ¿no? Ya, qué fácil, eso ya lo saben, es un proceso que se repite continuamente, ¿no? Entonces, qué fácil es cómo se despolariza el receptor para el sabor salado. Y acá tenemos para el sabor dulce, acá, ¿ya? Pero para el dulce ya no es tan fácil, ¿no? Un poquito más complejo nada más. ¿Por qué? El receptor para lo dulce, acá está el azúcar, ¿no? Este receptor está acoplado ya con una proteína G, entonces ya no es simplemente una apertura de canales, sino que cuando ya está acoplado con la proteína G, ya ustedes saben que tiene que haber un segundo mensajero. Proteína G significa igual a segundo mensajero, ¿no? Entonces significa que se va a formar un segundo mensajero, ¿no? ¿Para qué? Para que se ingresen los iones sodio. Acá está ingresando, ¿no?, ingresando los iones sodio, ¿no? Y estos iones sodio acá los ven ingresando, y acá también ven ustedes, ¿no?, cómo esta cantidad de iones sodio, además, por si fuera poco, aquí esta proteína G, acá hay una crucecita, bloquea la salida de los iones potasio, por lo cual acá hay más cargas positivas, se despolariza entonces este receptor, y bueno, es lo mismo, ¿no?, el mismo proceso. Acá sale, ¿no?, la salida del neurotransmisor, ¿no?, que se une a sus receptores y comienza a viajar un potencial de tipo despolarizante, ¿no? Es sumamente importante entonces este tipo de despolarización del receptor, ¿no? Y acá las papilas gustativas están distribuidas, ¿no?, en toda la lengua, no solamente en la lengua, también en parte del paladar, también hay papilas gustativas, ¿no?, prácticamente en toda la boca, ¿no? Hasta en la laringe se han encontrado papilas gustativas, pero obviamente la mayor cantidad está acá en la lengua. La mayor cantidad para el dulce está en la punta de la lengua, ¿no?, para lo salado en el dorso de la lengua, para lo ácido en las partes laterales de la lengua, ¿no es cierto?, acá, ¿no? Y aquí ya hemos hablado anteriormente del sabor salado,
También hemos hablado del dulce y ahora vamos a hablar del ácido. Acá está el ácido, ¿no? ¿Qué pasa con los sabores ácidos? Por ejemplo, el ácido cítrico de limón. ¿Qué tienen los ácidos? En su fórmula, un ion que es el ion hidrógeno, que es un protón, ¿no? Entonces, el ion hidrógeno es el ion clásico de todos los ácidos. ¿Qué hace el ion hidrógeno? Acá está. El ion hidrógeno se ubica en este punto. Se ubica en el punto de salida de los iones potasio. O sea, bloquea la salida de los iones potasio, los iones pasivos de potasio. Ustedes saben que normalmente el potasio está saliendo, ¿no? Y al ubicarse en este punto, el receptor se llena de iones potasio, que son cargas positivas, y obviamente viene la despolarización. Entonces, miren lo importante que es este ion hidrógeno, ¿no? En el sabor amargo se han encontrado estos receptores unidos a la proteína GQ. Ustedes saben que cuando la proteína GQ está de por medio, significa que se forman segundos mensajeros tipo, ¿no? Trifosfato de inositol, ¿no? El diacilglicerol. Entonces, este ya es un poquito más complejo, pero ya ustedes saben cómo es el mecanismo de eso. El sabor umami, para mí, es un sabor totalmente impopular porque produce crisis de migraña. En realidad, el sabor umami es el sabor del Ajinomoto. La verdad es que yo no tengo Ajinomoto a propósito. En casa no uso Ajinomoto, no uso tampoco sillao. El sillao tiene grandes cantidades de Ajinomoto. La verdad es que me digan que el sabor es especial, no. Para mí, los básicos son los 4 sabores especiales que yo los disfruto, creo que cualquier persona. El ceviche, por ejemplo, no lleva Ajinomoto, que yo sepa. El ceviche natural, el ceviche nuestro, simplemente tiene una mezcla de sal con ácido, que es el limón natural, todo natural, ¿no? Y el picante, como dice por ahí su compañera, ¿no? El rocoto, ¿no? Esa es otra cosa ya, ¿no? El rocoto produce inflamación, ¿no? Pero la gente siempre está llevada por el mal. ¿Por qué seremos así los seres humanos? Nos inflama la lengua después de, ¿no? La gente está comiendo un ceviche sumamente picante. ¿Y cómo están las personas? Están agua, ¿no? ¿Y qué? Y le echan agüita, ¿no? ¿Para qué? Para desinflamar la lengua, ¿no? Sí. Increíble, pero bueno. Entonces, con eso estamos viendo cómo han funcionado estos receptores para los sabores elementales. A pesar de que, ya le digo, el umami para mí es muy popular, pero ese sabor está acoplado también, ¿no? Con la proteína G, ¿no? Sobre todo la GQ, ¿no? Pero, repito, o sea, nunca lo recomiendo como médico en la dieta de nadie, ¿no? Además, ya se han visto los efectos tóxicos que produce justamente el sillao. Hay un trabajo de investigación que han hecho sus compañeros y que ven los efectos tóxicos de esta famosa sustancia, ¿no? El umami, ese sabor umami. Bien, acá tenemos entonces lo que les había dicho, el séptimo par craneal da el sabor, ¿no? Hace que la lengua perciba el sabor en los 2 tercios anteriores, le corresponden al séptimo par, el noveno par craneal, la parte posterior. La mordedura de lengua, qué fea es una mordedura de lengua. La mordedura de lengua se percibe como el quinto par, ¿no? Y acá el noveno par craneal, ¿no? El quinto par es el que recoge esa información de dolor, ¿no? De la lengua, que es tan fastidiosa. Y acá, esto ha sido muy estudiado en Francia, por eso es que allí se fue Gastón Acurio, nuestro gran chef, ¿no? Nuestro gran chef se fue a Francia porque ahí se estudió muchísimo. Esta es la vía para el sentido del gusto, igual una vía 3 neuronas, como habíamos visto la parte de la sensibilidad.
acá tenemos, ¿no? Las células gustativas o el botón gustativo, ¿no es cierto? La primera neurona de la vía gustativa, ¿no? Este ganglio, el ganglio, ¿no? Espinal. Luego acá tenemos la segunda neurona en el núcleo del fascículo solitario, séptimo par craneal. Estamos hablando de la protuberancia. Este núcleo del fascículo solitario se encuentra en la protuberancia y la tercera neurona en el tálamo óptico. Interesantísimo acá el centro, acá está el centro del gusto, áreas 3, 1 y 2, en el pie de las áreas 3, 1 y 2, que son las áreas sensitivas. ¿Ya? Entonces esto está ampliamente estudiado. Y la mínima sustancia, eso es lo que se llama el umbral. La mínima sustancia para que un sabor pueda ser percibido, la mínima cantidad, ¿no? Para que el sabor pueda ser percibido. Por ejemplo, vamos a comenzar por la sal, ¿no? El salado, por ejemplo, se necesita ¿cuánto de cloruro de sodio? 2000 micromoles por litro para que sea percibido, ¿no? Para el dulce, ¿cuánto se necesita de la sustancia? 80.000 micromoles por litro. Obviamente, cuando se aumenta con la edad, con los años, se pierden los receptores, obviamente se necesita mayor estímulo. Ya no le echarán una cucharadita de azúcar. Cuando eran jóvenes tomaban una, ahora de ancianos le echarán 3 o 4 o 5 cucharaditas. ¿Por qué? Porque ya no lo perciben, porque el umbral se aumentó, ¿no? Bien, acá tenemos las famosas, o los bastones olfatorios. Vamos a pasar al sentido del olfato. Los perfumes franceses son los mejores, también estos fueron estudiados por los franceses, ¿no? Son carísimos los perfumes franceses. Un olor. Cuando por primera vez los franceses descubrieron esto, ¿qué vieron? Que las partículas odoríferas, obviamente se necesita el moco de la nariz, la partícula extra, pero la nariz tiene que estar húmeda para poder percibir, si no se percibe. Entonces, aquí la partícula odorífera se mezcla con el mucus o moco y luego así mezcladita va sobre este receptor. Estas son las verdaderas neuronas olfatorias, ¿de acuerdo? Y aquí los primeros receptores que se encontraron estaban acoplados con la proteína GS. Los franceses los describieron. Eso significaba que cuando la partícula odorífera llegaba y se unía al receptor acoplado a la proteína GS, se producía grandes cantidades de AMP cíclico. Y el AMP cíclico abría los canales de sodio y se despolarizaba esta neurona. Esos fueron los primeros perfumes hace 30 años o 40 o 50. Pero luego los franceses han descubierto nuevos perfumes que ya se ve que están acoplados a la proteína GQ también, ¿ya? O sea, no solamente GS, el GQ. Hay tal gama de perfumes franceses. Entonces acá la neurona olfatoria y acá el filete olfatorio, primer par craneal. Este es el filete que va a atravesar la lámina cribosa del esmoides, ¿no? Y acá está el filetito ingresando a través del hueso. Acá está la lámina, ¿no? La lámina cribriforme del esmoides, y acá ingresando el filetito, como ustedes ven. Sí, pero una vez que ingresa, ustedes van a ver que es enorme el primer par olfatorio. Miren por qué es grueso y de gran tamaño, por la cantidad de sinapsis. Acá hay neuronas periglomerulares, neuronas glomerulares, nitrales, neuronas retronitrales, las neuronas en penacho o en T, como le llaman, estableciendo una red sináptica enorme. Alumnos,
los mejores chefs franceses no necesitan tomar un vino para saber lo bueno que está, simplemente lo huelen. Ustedes han visto, el chef pasa la copa por la nariz, la olfatea y dice, allá, es cosecha 1930 y está el vino, y este está buenazo. No lo han probado, ¿eh? Pero solo con el olor. ¿Por qué? Porque por esta red sináptica enorme en la cual llegan filetes también del séptimo par craneal, que es el que se encarga del gusto. Entonces, miren qué importante este enorme par craneal, ya lo verán en vivo y en directo, y como aplicación clínica en la época del COVID, en los primeros inicios, cuando el virus estaba fuertísimo, los pacientes se quejaban de que ahora está débil, ya por eso es que no pasa nada, ¿no? Pero cuando murieron esa gran cantidad de personas en la primera etapa de la pandemia, el virus atacaba el olfato y el gusto. Y hay personas que todavía yo veo, pacientes que me dicen, doctora, después que me atacó el COVID, ya perdí el gusto a las comidas y también el olfato. Entonces, esa época ya pasó. Entonces, menos mal que ya estamos en otra etapa, ¿no? Gracias a Dios. Preguntas, alumnos, por favor. Preguntas. Ninguna. Por favor, me prenden la luz. Por favor, Chávez, préndeme la luz, por favor.